Así. Mira, ¿por dónde veo unas llaves? Ofrecemos la Eucaristía de esta mañana en sufragio de Francisco Jover y Matilde Carbonell, en sufragio de los difuntos de la familia Llorca Borrell. Y también pedimos por todas las intenciones de aquellos que nos siguen por TVA y Intercomarcal Televisión. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la alegría de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, esté con todos vosotros. Hermanos, llenos de alegría, celebramos este tercer domingo del tiempo de Pascua,
Vamos a iniciar la celebración recibiendo sobre nosotros el agua bautismal. Le pedimos al Señor que renueve en cada uno de nosotros la gracia del bautismo y la vocación a la santidad que nos concedió en aquel día. Dios y Padre. Que Dios Todopoderoso nos purifique de nuestros pecados y por la celebración de esta Eucaristía nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios.
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me encuentro y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo, «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Vivimos ya con inmensa alegría este tercer domingo del tiempo de Pascua y la Iglesia nos sigue regalando estos pasajes que nos hablan sobre la resurrección, sobre las apariciones de Jesús resucitado
a sus amigos. Este pasaje que hoy hemos escuchado de San Lucas ocurre cuando estos dos que iban camino de Maús se han encontrado con el Señor resucitado, que les ha hablado por el camino, que ha partido el pan. Ellos regresan a la comunidad. Esto es hermosísimo, ¿eh? La comunidad como lugar de vivir la fe, esa comunidad que sostiene la fe de los amigos de Jesús, y es en aquella comunidad donde Jesús se vuelve a aparecer a los suyos. Y se aparece con ese saludo pascual: paz a vosotros, paz a vosotros. Al final, lo decíamos la semana pasada, una paz que no nace porque las cosas nos vayan bien o porque toda nuestra vida esté en orden, porque si no, nunca tendríamos esa paz, porque siempre hay alguna cosilla en nuestra vida que no acaba de funcionar. Esa paz que nace del encuentro con Jesús resucitado. Paz a vosotros. Dejar entrar a Jesús en el centro de nuestra vida. Decíamos la semana pasada, romper esas puertas, dejar que el Señor entre en nuestra vida. Pero claro, delante de esta aparición del resucitado, aquellos, nos dice el Evangelio, que se mueren de miedo. Es decir, ven entrar allí a Jesús con todo cerrado y se mueren de miedo, nos dice el Evangelio. Y Jesús le dice: no tengáis miedo, soy yo. ¿Por qué os alarmáis? Es una palabra que Jesús nos dice hoy a cada uno de nosotros. ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cuántos miedos hay en nuestra vida que podríamos vencer y podríamos cambiar si nos apoyásemos en el Señor? ¿Por qué tenéis miedo? Hace 15 días celebrábamos la vigilia pascual. Aquel que se ha encontrado con el Señor resucitado no puede vivir con miedo. Sí que con preocupación por las cosas que ocurren, pero nunca con miedo. Nos hemos encontrado con el Señor. Jesús resucitado da sentido a nuestra vida. Y además de esto, el Papa Benedicto XVI decía que se comienza a ser cristiano no por un razonamiento filosófico o por una idea, sino por el encuentro con una persona viva. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una manera de vivir, no es una filosofía de vida. Nuestra fe es un encuentro personal con aquel que sé que me quiere. Por eso Jesús les muestra las manos y el costado, les pide algo de comer. Es decir, Jesús no es un fantasma, Jesús no es una idea. Jesús es alguien real, con una carne como la nuestra. Esa carne que dio a luz en Belén la Virgen María, esa carne es la que ha resucitado. Jesús está vivo y resucitado. Por eso les dice: tocadme, dadme de comer, para que os deis cuenta que yo no soy algo etéreo, como algunos pretenden vendernos, que la fe es algo que hay que vivir de manera espiritual. No, no. Jesús es alguien que está vivo y que tiene nuestra carne. Y nuestra fe se basa en ese encontrarnos con el Señor. Cada uno de nosotros encontrarnos personalmente con el Señor. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y además de esto, Jesús, al final del Evangelio, nos da una misión, se la da a los suyos y nos la da a cada uno de nosotros. La última frase del Evangelio de hoy dice: vosotros sois testigos de esto. Aquí se basa nuestra fe. Tenemos que dar testimonio constante de nuestra fe en Jesucristo resucitado. Si nos hemos encontrado con el Señor, necesariamente tenemos que dar testimonio, necesariamente tenemos que anunciarlo. No podemos quedarnos callados. Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de situarnos frente a la realidad, tenemos que dar testimonio. Si yo me he encontrado con el Señor, tengo que contarlo. No podemos callarnos, porque es que este es el único sentido de la vida, ese encuentro personal con el Señor resucitado. Como os decía antes, esta carne resucitada es la que dio a luz la Virgen María. Gracias a Dios, este año podemos disfrutar de la presencia de María durante estos días de su fiesta. Hoy estaría bien elevar los ojos hacia ella y pedirle que nos ayude a encontrarnos con el Señor, a ponerlo en el centro de nuestra vida, como ella lo hizo. Al final esa es la única devoción
que podemos tener a la Virgen María, imitar en nuestra vida lo que ella hizo. Todo lo demás al final son ideas y otras cosas que dejan nuestra vida vacía. Mirarla a ella y decírselo: Madre, ayúdame a seguir a tu Hijo como tú lo seguiste, a anunciar el Evangelio como tú lo anunciaste, a tocar esa carne viva del Señor como tú la tocaste. Pidámosle a nuestra Madre del Milagro que nos ayude a poner en el centro de nuestra vida al Señor, a descubrir lo que es esencial de verdad para cada uno de nosotros y a vivir ese encuentro personal con aquel que sabemos que nos quiere. Y como hicimos en la Noche Santa, en la Vigilia Pascual, vamos a profesar nuestra fe. Por ello os pregunto: ¿creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Pues, hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro, que resucitado, vive y reina por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, oremos a Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, vida nuestra. Por la Iglesia, que sufre, que lucha, que espera, para que aparezca en ella la vid nueva de Jesús resucitado. Roguemos al Señor. Por los que se encuentran en camino y todavía no han llegado a la fe, para que descubran al Señor Jesús caminando junto a ellos, compartiendo su mismo pan, y sus corazones se llenen de alegría. Roguemos al Señor. Por nosotros reunidos aquí en el nombre de Cristo, comensales suyos, para que encienda nuestro corazón con su palabra y nos haga comprender el sentido actual que tienen su muerte y su resurrección en nuestra vida. Roguemos al Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, en especial por Francisco Jover y Matilde Carbonell, por los difuntos de la familia Yorca Borrell, roguemos al Señor. Te rogamos. Haz brillar sobre nosotros, Señor, el resplandor de tu rostro, tú que resucitaste a tu Hijo de entre los muertos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor. Para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta. Bendito
sea, Señor, por este pan y este vino. Te ofrecemos nuestro pan, que oscurece nuestras vidas, y el vino que no empleamos para curar las heridas. Bendito seas, Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra de piedad, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos alabanza. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría, porque en Jesús también nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, nos atrevemos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz de la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que nos hace pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Mirad, este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esa mesa. Los invito de ti.
Mira, Señor, con bondad tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concede llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lo primero, antes de donar la bendición, donarles gracias, que era el pobre, pero no fue libre de este mal. Es decir, ha podido trasladar de manera muy sencilla, muy bien, el icono de la Madre de Dios, y la gente que ha sido muy respetuosa, quedarse en casa, acompañantes de casa, y son momentos tan importantes del traslado de la Madre de Dios. Entonces, crec que n'hi ha que agrair a tot el poble el seu comportament, el seu bon saber fer i la manera que tenim aixina de demostrar-li a la Mare de Déu el nostre amor. Així que moltíssimes gràcies a tot el poble que ha pogut viure aquest any. Recordar-vos també que tots els dies que estigui la Mare de Déu a la parròquia, des d'avui fins al dissabte que ve, la iglesia estarà oberta des de les 7 del matí fins a les 10:15 de la nit. Tenía la sacristía una lista en los turnos de vela, de oración, poder libre que siga y a lo que siga. Pero si por falta que haya 2 o 3 personas en cada uno de sus turnos, pues verá que la iglesia estima poder controlar y poder cuidar y acompañar la Madre de Dios. Entonces, para que puedan venir a cualquier hora del día a hacer una visita a la Madre de Dios, pero si nos va a apuntar en cara y porque va a apuntarse el timbre y se va a tener la responsabilidad porque así en la parroquia pues s'apunteu en les llistes. Per avui per a demà són els dies menys importants perquè tenim un poquet el tema de la seguretat també que estarà controlant, entonces aquests 2 dies tenim més controlat, però a partir del dia 20 pues se poden rellenar els poquets huecos, perquè no queden molts, però els poquets huecos que queden pues si podem apuntar-se i si no, responsabilitzem un poquet. I sobretot el que fem és tenir les portes obertes, que no ens interessa durant tota aquesta setmana, que estigui a l'Església les màximes hores possibles. Com els ha de la Mare des de les 6 de matí fins a les 10, però fer des de les 7 fins a les 10 no sé quan, però perquè estigui tot el dia obert i la gent en qualsevol moment pugui vindre a encontrar-se en la Mare de Déu. Crec que necessitem en aquests moments tan difícils que estem vivint, que donar aquesta sensació de sempre de iglesia oberta, de la Mare en els braços oberts esperant als seus fills. I durant aquesta setmana tindre la iglesia oberta a totes les hores possibles. Per això, el que vulgui i pugui responsabilitats d'alguna hora, pues, perdó, si no podem dir abans, això ho va recordar. Si està recordat de quan. I com explicaré la setmana passada, a partir d'aquest moment podem començar en l'ofrenda de flors a la Mare de Déu. És a dir, no fa falta que l'ofrenda la reservem demà de 10 a 12, perquè això s'ha bloqueat la gent. Entonces, ara a partir de quan s'acaba la missa, posarem els peus, posarem sempre les flors que posem dalt, es posarem així als peus de l'altar, perquè la gent que vulgui pugui vindre, que s'ha de posar les seues flors i l'església, i les flors les posarem dalt a la Mare de Déu. No hi haurà ningú a replicar-les per el tema del contacte personal i no plantejar les coses de nosaltres. Entonces, qui vulgui fer l'ofrenda, pot vindre amb tota la tranquil·litat desde ara hasta el dissabte 24. Es decir, cualquier momento podem vindre a portar-li flors a la Mare de Déu i nosaltres que després les pujarem i les col·locarem al costat de la nostra Mare. Disfrutem d'aquests dies, jo crec que val la pena aprofitar aquests dies de tranquil·litat i d'estar a l'espera de la Mare. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir. Confiadamente dirigimos aquí nuestra
que de paz yo he vencido en esta hora de dificultad. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y que fuera de ti no hay salvación. Santísimo Cristo, que jamás te la tempestad, curaste al leproso y devolviste la vista al ciego, que perdonaste a la mujer y devolviste la vida a la alma, que quisiste parecerte en todo a nosotros, incluso en la muerte y una muerte. Atiende a nuestra humilde súplica confianza, conforta a los enfermos y a los que sufren, fortalece a quienes los atienden y cuidan, y da el eterno descanso a los que aman. A nosotros, haznos fuertes y firmes en la fe, y generosos con quienes necesitan nuestra ayuda. Haznos testigos de esperanza, que en este mundo que se desangra por la palabra de Dios, tú que los has redimido, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, haz que tendremos la mirada en tu y vivamos en la confianza de tu presencia viva y resucitada en nuestra vida. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre de Piedad y San Hijo de tu Madre,